La memoria fílmica estalla en la pantalla. Espacios, rostros, grupos o personas nos visitan desde décadas recientes o lejanas. Pero la memoria fílmica también se construye con otros materiales, artefactos augustos, proyectores viejos, latas con acetatos de celulosa, pósters, hojas con guiones, bocetos, materiales que contienen a esas presencias que reconocemos cuando son proyectadas. Estos materiales los custodian personas atentas y meticulosas, profesionales de la preservación o herederos de acervos que aprenden a resguardar sus patrimonios. Una comunidad que reconoce el valor de estas memorias individuales y las comparten con nosotros para volver las memorias de todo un país. En este capítulo de Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con quienes han encontrado en cuartos, bodegas o repisas una mina de materiales valiosísimos. Con su empeño, sus conocimientos y con la ayuda de fondos públicos como Focine Acervos, estos custodios de archivos y acervos reconstruyen y enriquecen nuestro pasado, que forman parte de nuestro presente y nuestro futuro. Desde el Archivo Memoria, su coordinadora Tania López Espinal se encarga de la restauración, digitalización y catalogación del material fílmico en el laboratorio de la Cineteca Nacional. Tania es especialista en la preservación fílmica del país, cómplice asidua de acervos y archivos que buscan ayuda o custodia en la Cineteca Nacional. Ella nos comparte todo lo que se puede preservar en el ámbito cinematográfico. Pues justo el audiovisual es como que engloba muchas partes de otros materiales, ¿no? O sea, como que están vinculados y creo que eso es lo que lo hace un poco más complejo y también que es más contemporáneo. O sea, como que a cada rato están saliendo, bueno, ya puedo filmar con mi celular, ¿no? Pues cómo se guardan o se almacenan los archivos digitales a largo plazo, ¿no? O sea, como que es más complejo en ese sentido porque es más efímero, por decirlo así. Bueno, ya que está digital, ¿eh? Porque pues las películas o los VHS o así, pues es materia, ¿no? Física. Y pues creo que justo ese es el reto, ¿no? O sea, como que no solo es la digitalización, sino también preservar los materiales físicos y que van vinculados todo el tiempo. Y la puesta en acceso, que no es como o sea, en un VHS, por ejemplo, no puedes ver qué está pasando en la cinta magnética, ¿no? La imagen, como es en el fílmico, que sí se ven pues la emulsión y todo con imagen. Entonces creo que en eso radica, o sea, que son diferentes pasos para poder hacer la preservación completa y pues la restauración y la puesta en acceso, ¿no? O sea, como que eso es lo diferente, por así decirlo. En el Festival de Cine de Locarno de Suiza en 2023, un grupo de luchadores irrumpieron en una sala de cine para improvisar un espectáculo de clavados y candados. Así, presentaron La Mujer Murciélago, el clásico del cine de lucha libre de René Cardona. Esta cinta fue restaurada y preservada por Permanencia Voluntaria, proyecto de Viviana García Besné. Viviana pertenece a un linaje de cine popular mexicano, desde Azteca Films hasta Cinematográfica Calderón. Tenía un importante legado de películas que su familia había producido y distribuido. Desde ahí, García Besné ha hecho suyo el compromiso de restaurar y preservar este cine, en su mayoría de corte popular. Mira, ha sido un camino complejo en sus inicios. Digamos que me encontré con mucha resistencia al principio y sobre todo cuando yo me relacionaba con estas películas de una forma más emocional, ¿no? Pues estas son las películas que hizo mi familia, entonces pues si los críticos, si alguna institución las rechaza, pues me lo tomaba como de manera personal, ¿no? En el momento en el que yo pude agarrar fuerza es cuando dije, esto ya no es una cosa por mi familia, ¿no? Recuerdo muy bien un día, a partir de unas declaraciones que hubo con unas películas del Santo que yo acababa justo de restaurar, eran mis primeras restauraciones, que en un principio la Cineteca se había negado a pasar y luego
cambiaron de opinión, lo cual está increíble. Te habla como de un proceso de que todos vamos avanzando en la misma dirección. Pero yo iba hacia la Cineteca y al lado de la Cineteca hay un callejón, que no sé si todavía exista, pero como un callejón como de pueblo antiguo, de clase muy baja. Está justo pegado, ¿no? Entonces yo estaba en el estacionamiento y estaba viendo ese callejón y estaba viendo la Cineteca y decía, esta gente que son los vecinos más inmediatos de la Cineteca seguramente nunca han ido a la Cineteca. Y la única forma de llevarlos quizás sería con estas películas del santo, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde yo agarré como otro poder de decir, mi misión no son las películas, mi misión es esta gente. Que se reconozca el valor que tiene los gustos de ellos. Y eso me ha empoderado mucho a pelear por estas películas, a redignificarlas, a buscarles un lugar y sobre todo a cambiar la historia. Y siento que para hacer eso no solo tienes que restaurar la película, tienes que encontrar la forma de que la película funcione en todos los sitios. En los años 80, Pablo Gaitán y Guadalupe Ochoa participaron con gran intensidad de la contracultura mexicana, en particular con el punk chilango. Por su naturaleza, este movimiento pronto se extendió a otros movimientos sociales, como los pueblos originarios, la migración o las preocupaciones por el medio ambiente. Pablo y Guadalupe hicieron un registro de sus actividades con una cámara video 8 semiprofesional y crearon una valiosa memoria de lo que llaman la submetrópoli de la capital mexicana. Internetas es el registro de una generación, pero también el inicio del cine comunitario y colaborativo que ahora se practica en distintas regiones del país. Ahora, Gaitán y Ochoa cuidan y divulgan estos registros. Me fui a trabajar como guionista en la unidad de Iztapalapa de la UAM, en el Departamento de Recursos Audiovisuales. Ahí me encontré con que había equipo de video de aquella época y que era difícil acceder a una cámara portátil, Video 8, que ya era como muy sofisticada en aquel tiempo, semiprofesional, y me dieron las facilidades para poder videograbar cada fin de semana. Pues de alguna manera nos agrupamos también en los colectivos. Punks, lo que nos facilitó mucho videograbar la vida cotidiana de los colectivos punks, sus formas de organización, la organización de tocadas en múltiples barrios de lo que nosotros llamamos la submetrópoli, es decir, barrios y colonias populares de aquel tiempo. Un fin de semana íbamos a Tullehualco, otro fin de semana a Ecatepec, otro fin de semana a Santa Fe, otro fin de semana a Ciudad de Nezahualcóyotl. En 5 años registramos un buen número de horas y en el 90 realizamos un primer trabajo que se llamó Submetropolitanos, que es una especie de ensayo, manifiesto, punk, en donde es hecho en colaboración con los propios colectivos. El guión lo hacen miembros de los colectivos, la música la hacen las bandas de los punks, la producción finalmente dentro del propio lenguaje audiovisual la hacen los colectivos punks y nosotros registramos y contribuimos a la elaboración de este primer producto colectivo, ¿no? En aquel tiempo todavía no pensábamos como ahora en estas ideas del documental colaborativo ni ese tipo de cosas. Entonces, ahora podemos pensar que hasta fuimos pioneros en esta perspectiva, que ahora está hasta como muy de moda, pero en ese momento en donde no había grandes posibilidades de tener acceso a una cámara de video portátil, es bastante versátil, amigable, pues pudimos hacer este trabajo con y desde adentro de los colectivos punks en el 90, ¿no? Creo que es muy importante como, pues, reconocer, ¿no?, esos archivos, aunque sean familiares, como dices, pues traen a cuenta como todo
tema del contexto en el que se crearon, ¿no? Como o sea, quién podía tener acceso a esos materiales, a filmar, a revelar, las dinámicas sociales que se generaban dentro de ese ambiente familiar, ¿no? O sea, como que pues se puede hacer arqueología de la imagen a través de eso y a través de los materiales físicos o de los proyectores o lo que sea, como que es muy complejo, o sea, porque sí es toda una industria, ¿no? Pero pues atrás de esa industria también están las personas que los consumen y pues de todo se puede hacer una investigación, o sea, como ahondar más para conocer también que, pues sí, como esos procesos de la industria y de cómo preservarlos y cómo continuar como pasando esa información que se genera con esos materiales, ¿no? Y pues sí, creo que es muy bueno esto de como de dar incentivos a que justo pues que hagas un reconocimiento de lo que tienes y en base a eso pues ir generando tus líneas de qué quieres hacer con él, ¿no? O sea, quieres preservar, digitalizar, compartirlo, no sé, como que es más amplio. Ajá. Desde 2021, Nojoul Jonaf y Leilani Nogués han ordenado el trabajo creativo del cineasta e ilustrador Dominique Jonaf. Videos, animaciones, dibujos y piezas plásticas dan cuenta de los procesos creativos del francés afincado en el estado de Michoacán. Desde una visión personal y familiar, Nojoul y Leilani han ordenado un material que también forma parte del patrimonio del país. También algo que me hace ilusión es saber esto, ¿no? Saber que es un archivo familiar en donde yo misma puedo hacer esa catalogación o puedo ir dando esas pistas, ¿no? Entonces, creo también que es inspirador saber o querer inspirar a demás proyectos y a demás personas a que se hagan responsables de sus propios archivos familiares, ¿no? O sea, en este caso, toca la coincidencia que mi papá era cineasta, pero no le veo la diferencia al tener sensibilidad hacia nuestros propios archivos familiares, ¿no? Y que se conforme esa memoria y queremos inspiración un poco de eso, ¿no? De cómo curar el archivo es un proceso pues personal, pero también tiene que ver con una memoria que atraviesa a todas y a todos y que pues sí, en nuestro caso no éramos especialistas y a veces creo que con la sensibilidad y con ir encontrando a las personas adecuadas en el camino, eso va fortaleciendo porque a veces pasa que uno no se siente capaz de hacerlo por no tener la formación, pero la verdad es que luego el camino va dando esas pautas, que es lo que también nos ha ayudado a nosotras, ¿no? Que entre los talleres que siempre nos hemos inscrito, entre ir buscando a las personas con dudas específicas, eso nos ha ayudado. Cuando empezamos con el proyecto, pues empezamos con un corpus de materiales, pero a la par de que íbamos avanzando, más familiares o más amigos de Dominique Jonaf se enteraron del proyecto del archivo, entonces nos iban pues dando noticia de materiales que se encontraban en otros lugares. Entonces eso se fue extendiendo, ¿no? Entonces el reto era cómo armar, o sea, cómo ordenar conceptualmente el archivo de manera de que si van llegando nuevos materiales, se puedan incorporar de una manera que tenga orden y coherencia y no solo como no de una manera, digamos, pues desordenada, sino que todo siempre pensando en que potencialmente va a haber algún otro material. Ese fue un reto. Uno de los legados fílmicos más importantes de México es el de Paul Leduc, director esencial de nuestro cine, creador de clásicos como Reed, México Insurgente, Frida, Naturaleza Muerta o Como ves. Desde antes de morir, había decidido que toda su obra, películas, guiones, archivos, cintas magnéticas, fotografías, fueran del dominio público. Sus hijos, Valentina y Juan Leduc, han cumplido los deseos de su padre. Para lograrlo, buscaron la colaboración del historiador de cine Israel Rodríguez. Alojado digitalmente por la Filmoteca de la UNAM, ya puede ser consultado. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia de 2023 y desde entonces constituye una de las colecciones más importantes de nuestro patrimonio fílmico. ¿Cómo se ordena y se presenta al público un material como el de Paul Leduc? Israel Rodríguez comparte su experiencia.
fundamentalmente tiene dos partes. Una primera parte que la constituyen todos aquellos documentos, críticas de cine, fotografías, guiones, entrevistas, todo, que Paul Le Duc fue guardando a lo largo de décadas. Con esa primera parte del acervo, que es la más grande, lo que hicimos fue hacer un proceso de catalogar todo, cada documento, cada nota, cada guión, cada entrevista. La ubicamos a los protagonistas, la ubicamos en espacio, en tiempo, la describimos. Hicimos una base de datos especializada para que esa base de datos se pudiera convertir en un buscador de internet. Pero bueno, hicimos todo el proceso de conservación de documentos, de catalogación y de digitalización, tanto en alta calidad como en baja calidad, de todo, absolutamente todo. Son aproximadamente 8,000 ítems los que digitalizamos, y todo ese material que, como te comento, fuimos integrando dentro de una base de datos que se llama todo ese material lo fuimos metiendo en una base de datos interrelacional, es decir, que todos los documentos están vinculados unos con otros para poder generar un buscador. Y eso es lo que hoy está en la página de la Filmoteca de la UNAM, en la página acervoleduc.filmoteca.unam.mx. Todo ese trabajo hoy en día es de acceso público. Hoy en día todo el mundo puede ver los guiones, las entrevistas, las cartas, todo del trabajo de Paul Le Duc. En los descriptores, pero también las imágenes, de todo. Ese era el deseo de Paul Le Duc, que todo su trabajo fuera público y de acceso gratuito. La otra parte, que tiene que ver con las películas, es mucho más complicada, porque Paul Le Duc no era dueño de los derechos de la mayor parte de sus películas, como ocurre en general, que los derechos le corresponden a los productores. Muchas de las películas de Paul Le Duc no solo tienen muchos productores, sino que están en muchos países. Entonces hay películas que tienen una productora en Cuba, más otra en Venezuela, más otra en Francia, más otra en España, más otra en Brasil. Entonces es muy difícil trabajar con los derechos de las películas de Paul Le Duc. Era un tema que él tampoco tenía resuelto en su momento. Sin embargo, la convocatoria del IMCINE sí nos sirvió una parte del presupuesto que nos asignó el IMCINE para trabajar en un proceso de búsqueda, organización y regularización de los derechos de las películas y de digitalización de aquellas películas que sí sabíamos que tenían los derechos como muy claros. Desde sus inicios en 2006, cuando era DocsDF, el actual Festival de Cine Documental DocsMX ha recibido una enorme cantidad de películas documentales de todas partes del mundo, en formatos tan diversos como DVDs, cassettes o cintas magnéticas. Esta abundante colección puso en marcha la creación del acervo videográfico DocsMX, que desde su página de internet contribuye con un importante legado de producciones de no ficción presentadas en las distintas ediciones del festival. El director de DocsMX, Inti Cordera, y Marco Antonio González, encargado del acervo, recuerdan este inicio y cómo fue que decidieron preservar esta memoria histórica para el cine documental mexicano. Nos dimos cuenta de que habíamos convocado no solamente a un encuentro nacional e internacional en torno al cine documental, sino que era necesario también revisar las responsabilidades que conllevaba este acto. Y una de estas responsabilidades fue el cuidado de los materiales que en esa primera edición y en las subsecuentes fuimos recibiendo. Es decir, cada año crecía el número de copias que recibíamos en muy diferentes formatos. Primero en DVDs, VHS, Hi8, Betacams, Betamax, y luego pues, se fue unificando los criterios. El DVD se empezó a convertir en una forma en la que recibíamos en un buzón, ¿no? Aquí atrás hay una imagen, ¿no? Este póster pues inserta los timbres postales de todos los paquetes que nos llegaban vía correo ordinario, que luego se convirtió en enlaces, pero fue como empezamos a pensar que cuidar de los materiales era una responsabilidad, ¿no? Cuidar de su catalogación, cuidar de su orden, ¿no? De tener un poco año con año registrados las nacionalidades, los formatos, las temáticas, y eso
creo que de una forma orgánica se empezó a conformar como lo que es ahora el acervo de 18 ediciones del festival y casi 20,000 títulos. Precisamente fue el acercamiento a, tal vez en tu casa tienes una colección de DVDs y no pasa de ahí, ¿no? La tienes muy bien estructurada en un mueblecito, pero cada año que recibíamos más de 1,000 películas, pues fue creciendo, y entonces de una u otra manera vas aprendiendo cómo conservar este material, sabiendo que es un festival de cine, no es tu propia colección, entonces debes de tener un poquito más de cuidado y de saber de que también los directores están confiados en que tienes una parte de ellos, ¿no? Y eso es preservar también ese material. Entonces ahí nos encargamos y yo empecé más o menos a aprender cómo conservar, cómo ordenar, cómo hacer esta base de datos, que a lo mejor puede ser muy sencilla, ¿no? En un Excel y llevar por número, que es lo primero que se te viene a la mente, llevarlo por número, por orden, y tenerlo también, me di cuenta que había que de una forma, en ese caso, en estos casos que son los primeros del 2006 al 2014, fueron en formatos DVD, ¿no? A partir del 2015 entra la cuestión de los formatos en MP4, ¿no? El archivo digital, que es un poquito más fácil porque los tienes en un disco duro, pero guardar casi 10,000 documentales de DVDs, entonces me llevó a tratar de ver cómo era la mejor forma de conservar este material. Y bueno, las maletas que vienen, las abres y vienen como páginas, era la mejor forma de conservar este material sin rayarse. Entonces he venido aprendiendo. Sí, pues creo que primero hay que vincularse de alguna forma a esos materiales, ¿no? O sea, cada uno tiene sus historias y su contexto, entonces creo que falta esa parte de concientizar a las personas, e involucrarlas, y creo que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Para antes de decir, pues yo considero esto, pues no, o sea, como compartirlo, ¿no? Así como, ¿por qué consideras? Y ya que estamos en estas, pues sí, justo creo que es importante resguardar este tipo de materiales, justo porque nos habla de quiénes somos como sociedad, ¿no? Hacia dónde está encaminado ciertas cosas, o por qué se filmó en ese material y no en otro, que por qué llegó ese material aquí, por qué tenemos esa lata, ¿no? O sea, cómo fue el flujo de trabajo en la industria, o quiénes justo podrían pagar para tener esa lata, o dónde se proyectaba. O sea, como no solo el objeto per se, porque eso puede ser cualquier cosa, sino pues justo tienes que ir hilando cosillas para darle ese sentido y ese valor a ese objeto. Entonces creo que sí falta mucha valor, o sea, como concientización a otras personas para que se involucren, ¿no? Para que tengan un vínculo hacia estos objetos audiovisuales y que de ahí puedan partir para que ellos mismos empiecen para darle valor a los objetos. Y pues desde mi punto de vista, pues es justo como lo que conlleva no solo el objeto, o sea, no solo el objeto físico, sino lo que trae atrás, ¿no? Toda su historicidad, o sea, desde que lo crearon hasta nuestros días, ¿no? Como... Ocurre algo con los acervos de cine en todo el mundo, pero en México ocurre de manera muy clara. Los acervos cinematográficos, la mayor parte de los acervos cinematográficos o de aquellos documentos que se quedan después de que se produce una película no terminan en las instituciones. Es decir, la mayor parte de los acervos, de los documentos, de las fotografías, de los carteles, de las cartas, no están ni en la Cineteca Nacional, ni en la Filmoteca de la UNAM, ni en los acervos del INCINE. La mayor parte de los documentos que se generan y que se han generado en la historia del cine mexicano están en casas o en bodegas o en departamentos de cineastas, de productores, de actrices, de actores, de fotógrafos. Muchos de los documentos están en colecciones privadas. En estos últimos 3 años, el programa
Fomento para la Formación Cinematográfica, Focine Acervos, apoya la conformación y preservación de acervos cinematográficos en México. El apoyo de Focine Acervos ha sido un parteaguas en la concepción de los archivos fílmicos, pues no solamente busca la conservación de cintas o celuloide, también de formatos que no estaban contemplados antes, como la cinta magnética, fotografías, piezas artísticas y todo lo que aporte al panorama de la memoria audiovisual del país. Yo no te puedo decir la felicidad que me da que exista Acervos Focine. O sea, yo ya había restaurado 9 películas antes de que existiera Focine. Y un poco, con toda honestidad, había perdido la esperanza de conseguir aliados en México, ¿no? Siempre estoy consiguiendo dinero fuera y estoy viendo qué hago, si funciones, si fundraisers, lo que sea. Y de repente alguien me escribió y me dijo, hay una convocatoria de INCINE que tiene tu nombre, bueno, que tiene el nombre de permanencia voluntaria. Dije, ¿en serio? No podía creerlo cuando lo leí. Te prometo que lloré de felicidad. Y no solo felicidad por mí, sino... Ay, ya voy a llorar otra vez. Felicidad por todos los que estamos haciendo un cambio. Felicidad por todos los que tenemos una pasión, ¿no? Y necesitamos ser apoyados para, con otros criterios, salvar cine mexicano. Es que fíjate la importancia de Focine, ¿no? Lleva 3 años, ¿ok? En 3 años muchos de nosotros hemos pasado de ser la guerrilla, los disidentes, los rebeldes, a ser los que estamos preservando también el patrimonio con otro criterio, ¿no? Es como alguien nos dio ese título, fue Focine. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, porque hasta cambias tú mismo, o sea, cambia cómo te ve el país, ¿no? O cómo te ven tus compañeros, y cambias tú cómo te ves. Y entonces dices, ah, caray, sí es importante lo que estoy haciendo, ¿no? No es solo un acto de rebeldía. Sí es importante lo que estoy haciendo. Eso es lo que nos ha dado Focine. Focine nos ha volteado a ver y nos ha dicho, ustedes son importantes y lo que hacen merece la pena. Y ese es un cambio con unas consecuencias que no nos vamos a dar cuenta ahorita. Esto es como cuando tiras una piedra en un lago y hace ondas. El beneficio de Focine no lo vamos a ver nosotros. El beneficio de Focine va a llegar a otras generaciones. Y eso es lo que es francamente extraordinario. Por eso te digo, las implicaciones son tan grandes que yo ni siquiera todavía me las puedo imaginar. Al acuerdo al que llegamos, o una de las coincidencias, es que los acervos también tienen que servir justamente para enriquecer la cultura cinematográfica, en el sentido de enriquecer el debate público, que los acervos, las películas que se rescaten, los debates que se organicen, se conviertan en una forma de vinculación comunitaria, ¿no? En este caso con el acervo de Paul Leduc, pero puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier película de cualquier momento del cine mexicano puede servir el trabajo de catalogación, de investigación, de restauración de esa película para activar los circuitos culturales en México, y sobre todo, y algo, eso sí me parece fundamental de las convocatorias, que yo súper aplaudo, para descentralizar la cultura cinematográfica, ¿no? La gente a la que yo tuve la oportunidad de conocer gracias a este proyecto, y darme cuenta que había un proyecto precioso sobre Dominique Jonard en Michoacán, ¿no? Que había proyectos en Monterrey, que habrá proyectos en Oaxaca, y que este país está lleno de pequeños acervos y con un montón de gente que quiere trabajar para catalogarlos y para darlos a conocer. Eso creo que es una de las maravillas de esta convocatoria y de este proyecto. La memoria fílmica de México se está haciendo presente. Ya sabemos que no solamente está en los institutos consagrados a custodiarla, también se encuentra en casas, bodegas, negocios o agrupaciones culturales de los más variados perfiles. Y también sabemos que existe la voluntad de cientos de personas, profesionales o aprendices, de catalogar, preservar y divulgar estos materiales. Los acervos audiovisuales de México son valiosos en sí mismos, pero también han hecho valiosas a las personas que los cuidan, los ordenan y los comparten con nosotros. Apenas empezamos a conocer toda la riqueza de esta memoria fílmica. Las pantallas se llenan de imágenes que nos vienen del pasado, espacios,
rostros, presencias recogidas en distintos formatos que ahora enriquecen nuestras miradas, nuestras emociones, nuestros imaginarios. Gobierno de México.